Continuar conversando de temas médicos, invitamos hoy al doctor Luis Fernando Esquivel, él es urólogo, quien nos va a estar explicando, y lo decíamos, doctor, el tema de la orina, muchas veces aparece pus, hay presencia de infecciones, no nos damos cuenta, pero ¿por qué aparece pus en la orina, doctor? Bueno, Bienvenido. básicamente la presencia de pus en la orina es conocido médicamente como piuria, y eso es una respuesta de nuestro organismo de que algo nos está atacando, de que algo nos está haciendo daño. Ahí es donde tenemos que tener cuidado y no podemos ignorar de que esto es un signo de alarma de reconsulta o de consulta al urólogo. Doctor, es que qué interesante, porque digamos, ¿qué hace primero que aparezca esa pus en la orina? ¿Y cómo lo podemos ver aquí en esta imagen? Porque a veces uno dice, solamente orinar y ya, no le pone atención si es oscurito, no es oscurito, pero ¿qué es lo que hace que salga pus? Exactamente, bueno, podemos tener varios grados de pus, o pus franca, podemos tener una orina turbia, Ajá. podemos tener una orina donde hay muchos grumos, y eso básicamente podría ser por una infección urinaria, que es la causa más frecuente, pero podría ser alguna otra situación. Bueno, ¿Dónde se produce eso, doctor? Primero, la infección la podemos encontrar en la vejiga o en los ureteros, que son estos conductos que nos van a llegar a los riñones. Entonces, una anomalía o una alteración en todo el sistema urinario, que es los riñones, el uretero, la vejiga y el tracto de salida en el hombre y la mujer, alguna anomalía ahí es la que nos va a causar esta alteración o esta piuria. ¿Qué tipo de anomalías vamos a encontrar, doctor? Bueno, no solamente podemos pensar que cuando orinamos pus o tenemos una orina turbia, oscurita, eso es como oscuro, doctor. Exactamente, no solamente podemos pensar en que hay una infección urinaria, también existen otras causas, y esto le llamamos una piuria o una pus estéril. Una pus estéril la podemos encontrar en pacientes con tuberculosis del tracto urinario, pacientes con hongos, pacientes con parásitos, pacientes con un tumor en los riñones, en la vejiga, en la próstata, o pacientes con piedras en los riñones también. También podemos encontrar enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, tricomonas, clamidia. Y las piedras son un factor que podrían desencadenar la presencia de glóbulos blancos en la orina. Doctor, para la amiga que nos está viendo en casa, ¿por qué es más frecuente o es más propensa la mujer en tener una infección urinaria? La mujer lamentablemente tiene una anomalía, una anatomía desfavorable. Tiene una uretra más corta de 4 centímetros aproximadamente, entonces las bacterias, que son los gérmenes más frecuentes, van a invadir la vejiga con mayor facilidad por esa longitud o esa anatomía desfavorable que tienen en el hombre, que una bacteria viaje desde la uretra hacia la vejiga. Estamos hablando que tiene que recorrer 22, 24 centímetros. Entonces ahí en las mujeres las infecciones urinarias son más frecuentes. Doctor, ¿con qué más viene acompañado, por ejemplo, el turbio, una picón que sea anormal, que uno diga, pucha, no, aquí me voy a poner, voy a ir al doctor inmediatamente? Exactamente, cuando hay fiebre, hay escalofríos, hay dolor lumbar, cuando hay presencia de sangre asociada a esa piuria, cuando tenemos síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, mal estado general, esos son datos de que nos hablan de que hay una infección urinaria. Entonces ahí es donde la piuria la orientamos a un proceso infeccioso, básicamente. Volvamos a los escalofríos, eso es como algo generalizado, digamos, que siente uno que, uy, el frío aquel es de ese tipo. Esa es una respuesta de nuestro organismo a la bacteria. La presencia de pus en la orina es una respuesta de nuestro sistema inmune a esa bacteria o a cualquier otro organismo que esté queriendo invadir, no solamente la vía urinaria, sino también puede ser un signo indirecto incluso de un tumor en otro órgano. Doctor, hay gente que toma, por ejemplo, muchísima agua, se hidratan bastante. ¿Cómo diferenciar? Porque cuando generalmente uno se hidrata, la orina sale de un color muy diferente, ¿verdad? Más blanca, pero si se está hidratando bien, puede haber presencia, aunque la orina no se aturbe, de alguna infección. Si tenemos algún problema, alguna anomalía en el tracto urinario, sí podemos, a pesar de que nos hidratemos muy bien, podemos tener la presencia de pus. No debemos olvidar tampoco que por definición la piuria o pus en la orina es cuando en el examen de orina hay más de 10 glóbulos blancos. Entonces podemos tener un paciente que orina normal, que orina claro, pero en el general de orina encontramos que tiene más de 10 glóbulos blancos, y eso es de que hay piuria. Doctor, en el caso de los niños, ¿cómo detecta uno como papá, por ejemplo, una infección urinaria? En los niños las infecciones urinarias son frecuentes
Y justamente cuando un niño, la orina sale turbia, ojo, podemos estar en presencia de una infección urinaria, y las causas en los niños, lo más frecuente es que existan anomalías del tracto urinario. Podemos encontrar reflujo vesicoureteral, que la orina se devuelve de la vejiga. Vamos aquí, Sí. ya, a ver. Que la orina se devuelve de la vejiga hacia el uretero. Eso se devuelve y obviamente causa más infección. Causa más infecciones. O podemos tener en los riñones que exista una dilatación del sistema renal superior. Entonces, en los niños, siempre pensar nosotros como médicos de que hay alguna malformación del tracto urinario, y ahí es donde tenemos que tomarlo muy en cuenta. Doctor, ¿hay alguna relación, por ejemplo, con algún tipo de cáncer y alguna infección urinaria? ¿Y cuáles, por ejemplo, si hay relación? Bueno, sí existe una relación, y si hay un tumor en cada vejiga o en la próstata, esto va a generar unos cambios en el epitelio o en el tracto urinario que finalmente se van a traducir en producción de glóbulos blancos. No va a haber una infección urinaria, pero el tumor, al ir invadiendo las capas del tejido urinario, ya sea la vejiga o el riñón, va a ir desencadenando una serie de procesos, y lo podemos ver inicialmente con una piuria, pus en la orina, una orina turbia, o solamente con un general de orina donde hay leucocitos aumentados. Doctor, cuando uno va, por ejemplo, va mucho, si va al baño y está orinando, de repente para de orinar, digamos, y duele, ¿ese también es un síntoma claro de alguna infección o no necesariamente? No necesariamente, pero sí es un síntoma que tenemos que tomar en cuenta. Y sobre todo, bueno, nosotros los varones, que en los varones la causa principal de orinar pus o orina turbia o piuria es la obstrucción. Y aquí es donde la próstata entra a jugar un papel muy importante. Una próstata grande, una próstata que genera obstrucción, una próstata con un lóbulo medio que hace un efecto válvula y no nos permite miccionar en forma adecuada, se convierte en un factor predisponente para este problema. Y no olvidarnos del cáncer y tampoco de las piedras. Si tenemos una piedra que está obstruyendo el riñón, que está obstruyendo el uretero, que está en la vejiga, esa piedra va a desencadenar un proceso secundario, y bueno, pues ahí es donde tenemos que nosotros ser más acuciosos y ir a buscar qué tipo de problema es el que tiene el paciente. ¿Qué tipo de examen, por ejemplo, debe ser uno, doctor? Bueno, normalmente el estudio inicial es un examen general de orina, pero ya nosotros los médicos tenemos que ir siempre más allá. Podemos análisis de bacterias, análisis de hongos, análisis de el Mycobacterium tuberculosis para descartar de que el paciente no tenga una tuberculosis. Y además de esto, las pruebas de función renal nos va a permitir identificar si estuvieran alteradas, si hay un problema directamente en el riñón o una causa postrenal. Muy importante los estudios de gabinete, súper importantes. ¿Los estudios perdón? De gabinete. Aquí estamos hablando de estudios radiológicos. Ya. Inicialmente un ultrasonido es el estudio más sencillo, con vejiga llena y con medida del residuo postmiccional. Con bastante agüita. Con bastante agua. Se hidrata Tomar más. agua, no olvidar de medir el residuo postmiccional, porque hay muchos pacientes que de repente orinan y dejan la mitad de la orina adentro de la vejiga, y es donde hay un vaciamiento incompleto. Ahí es donde tenemos que ver qué es lo que está pasando. Pero básicamente los exámenes de radiológicos van dirigidos en estudiar la vía urinaria. Nosotros cuando hacemos un examen físico examinamos la parte externa, pero como médicos tenemos que saber qué está pasando en la vía urinaria baja, la uretra, la vejiga, y en la vía urinaria alta, que implica los riñones y los ureteros. Y ahí es donde tenemos que realizar estudios como la uretrosistología para ver si hay alguna si está alterando la vejiga, las características de la vejiga, o si hay un reflujo. Y el TAC, la tomografía axial computarizada al pilograma intravenoso, que es un estudio con medio de contraste que nos permite valorar anatómicamente los riñones, pero también nos va a permitir analizar la fase excretora. La fase excretora, porque este medio de contraste es captado por los riñones. Pero eso es que es como una sustancia que le inyectan a uno, y entonces ustedes van viendo ese líquido cómo se va moviendo en todo el sistema. Exactamente. Más o menos así. Exactamente, eso es. Y vamos a ir viendo cómo se va dibujando la vía urinaria. Entonces, muy sencillamente podemos ver un tipo de
y otro muy característico de los urólogos es la cistoscopía. ¿Qué es la cistoscopía? La cistoscopía es un estudio endoscópico, es como introducir una cámara por la uretra, para poder... Bueno, ahí lo hicimos más grandecito, pero se introduce entonces en la uretra. Se introduce en la uretra la cámara, es para que el público me entienda, es como realizar una gastroscopía, es el mismo principio, una cámara, un monitor y vamos viendo ahí exactamente. Vamos viendo ahorita ahí instrumentos muy modernos como el cistoscopio flexible, que es menos doloroso, es un procedimiento que se puede realizar con anestesia a los consultorios. ¿Cómo prevenir una infección? Muy importante, la prevención es de lo que más nos cuesta a nosotros los costarricenses y bueno, la ingesta líquido, 2-3 litros de agua al día, muy buena higiene, tomar los cítricos para alcalinizar la orina. En las mujeres, muy importante, después de tener relaciones sexuales, siempre orinar, porque eso va a permitir limpiar el tracto urinario. Entonces, que se haga una costumbre, siempre después de tener relaciones sexuales, ir a orinar para limpiar la vía urinaria. Luego, las mujeres, muy característico, que aguanten las ganas de orinar. No, entonces, uno también, doctor. También. Y le voy a decir, con estas presas, uno a veces viene en plena presa, ¿verdad? Y uno se lo medio resuelve fácil. Pero ahí es donde tenemos que programar exactamente. Si vamos a hacer un viaje un poco largo, bueno, orinar antes de salir. Siempre. Y en las mujeres lo que está recomendado es miccionar, orinar de 3 a 4 horas. Como cuando uno estaba chiquillo, la mamá le decía, vaya orine antes de salir de la casa. Muy bien, doctor Esquivel, muchísimas gracias por ampliarnos este tema que de paso muy interesante. ¿Sabe qué es temporada? No. De elotes. De elotes. Sí. Y todo lo que se puede comer con elotes, doctor. Vamos, delicioso. Vicente.